Recuerdo que me graduaron en junio del 81. Pastor, después de casi 11 años aspirando, es una larga historia que no se la voy a hacer aquí. Y el Señor permitió que me graduara, entré solo en mi año, terminé solo en mi año, y el discurso también tuvo a mí, no había otro estudiante que escoger. Y le doy gracias al Señor. Tuvimos el privilegio de tener muy buenos profesores, entre los cuales está el pastor Urbay, hermenéutica, homilética, en fin. Yo le doy gracias al Señor por esa bendición. No ha sido fácil, sin embargo, el Señor nos ha ayudado y nos ha sostenido. Yo quiero hablarles hoy, hermanos, sobre los constructores de puentes. En Isaías 35:8, acuérdense que muchos de estos profetas tienen pasajes poéticos, llenos de poesía, lindísimos. En el 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, el Señor no delega, él mismo. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y este camino es Jesucristo, porque en el andar del tiempo el evangelista Juan nos registra lo que él expresó en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene o va al Padre si no es por mí. En otras palabras, Jesucristo es el camino de verdad que lleva la vida que está en Dios. Señor, gracias porque podemos en esta hora predicar tu palabra y hablar de aquel que es el camino que lo hizo a través de una cruz. Ayúdanos, danos palabras que sea de bendición para nuestras vidas. Como decía mi pastor Ocaña, usa la pobre palabra humana y conviértela en una palabra poderosa. En Jesús oramos. Amén. Sí, amados hermanos, este es el gran texto de Isaías. Precioso, bello. Hay un comentario que tuve la curiosidad de copiar esta expresión sobre estos dos capítulos. Dice que los capítulos 34 y 35 de Isaías deben ser leídos juntos, pues son como los dos lados de una misma moneda, lo dijera el pastor Nilo Domínguez, las dos alas de un mismo pájaro. Sí, el capítulo 34 anuncia que Dios va a castigar a las naciones, aquí representadas por el pueblo de Edom. 34, verso 5. Ya en el capítulo 35, Dios anuncia a través del profeta la felicidad futura de Jerusalén y de su pueblo. Juicio y gracia, ira y amor, castigo y salvación son hasta hoy día dos lados de la misma palabra de Dios. 35:1 se expresa de esta manera: se alegrarán el desierto y la soledad. Pero en el capítulo anterior, en el 34, la tierra se convierte en desiertos. Pero ahora en el 35 el desierto vuelve a ganar vida por la acción de Dios. Qué lindo, hermano. Es un pasaje lindo y precioso. Hablando de los puentes, tenemos el puente Alcoy, allá en La Habana. El puente Alcoy en Cuba se debe al ingeniero cubano Francisco de Alvear y Fernández de Lara. Pero es un puente que se construyó de una manera increíble. Se erige sobre el río Luyanó. Separa el municipio 10 de octubre y de San Miguel del Padrón, para los que son cubanos, sirve de límite entre ambos municipios. El puente inició su construcción en 1850 y terminó en 1851. Pero podemos decir que ha seguido brindando sus beneficios por espacio de 174 años, contando el día de hoy. Cuenta con 3 arcos sobre el río y sigue prestando sus beneficios. Está el puente de Bacunayapo, cuando uno va
para el campamento bautista, es imponente, tremendo, no hay tiempo para hablar de su construcción. Aquí en Tampa está el puente este por San Pío, algo de eso, que es un puente, cuando uno va subiendo, a uno no le parece que es tan alto como donde está ahí arriba, hermano. Hermano, hay puentes que son tremendos. Se ha dicho que los puentes unen, pero que los muros separan. Y esto es algo muy importante que no debemos pasar por alto. Sí, Frank William Gorea, el ensayista australiano, decía de un constructor de puentes, después de leer la historia de sus audaces conquistas, maravillosas realizaciones, decía él, llego a la conclusión que construir puentes es una profesión que bien vale la pena dedicarle la vida. Es hermoso ver cómo por encima de los profundos abismos y furiosos torrentes se tienden puentes a través de los cuales los niños y los ancianos pueden pasar con seguridad. Puentes de amistad, no de discordia, y de buena voluntad, a través de los cuales los hombres pueden salvar, hombres y mujeres, salvar sus diferencias. Vivimos en un mundo lleno de confrontación, de diferencias. No hacen falta muros, hacen falta puentes. Los tiempos son duros y los que se dividen, los hombres se dividen más y más. Urge pues que oremos porque se puedan construir puentes. Jesucristo, hablando de los constructores de puentes, fue un constructor de puentes, construyó el puente más grande de todos los puentes con el sacrificio de su propia vida. Su puente se tiende de la tierra al cielo en forma de cruz. ¡Qué interesante! Y se ha dicho que a lo largo de la vida o construimos muros o puentes. Unos construyen puentes, otros muros. ¿A cuál de los dos equipos pertenecemos nosotros? Si pertenecemos al equipo de Jesucristo, no debemos ser constructores de muros, sino de puentes, por los cuales las personas puedan pasar a limar sus diferencias. Jesús siempre estaba tendiendo puentes, traspasando fronteras y barreras. Miremos las personas con las cuales Jesús se relacionaba. Algunos han dicho con los inmorales, prostitutas, pecadores de todo tipo, la mujer samaritana, la mujer que la encontraron en adulterio, querían apedrearla, en fin, le tendió la mano. Los marginados, leprosos, enfermos de todo tipo, herejes, personas que no tenían claridad sobre las enseñanzas de las Escrituras, samaritanos, paganos, sus colaboradores, publicanos y soldados, entre otros, sus discípulos. ¿Quiénes eran? Hombres que se fajaban entre unos a otros por ver quién ocuparía el primer lugar. Y dice en el libro de los Hechos 4, 13 al 22, que eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, no eran personas tan letradas, eran sus grandes colaboradores. Le dedicó varios años de su vida formándolos, los débiles y los pobres que no tienen poder ni saber, sus colaboradores. En fin, Jesús fue, y podemos decir que es hasta el día de hoy el constructor de puentes por excelencia. Sí, amados hermanos, el Verbo se hizo carne, tendió un puente, podemos decir, sobre el que podamos imaginar para unir la brecha entre Dios y la humanidad, entre Dios y los seres humanos. Y ese puente lo tendió en forma de cruz. Entró en nuestro mundo, se hizo uno de nosotros, ocupó el lugar de un ser humano. Dice allí en Filipenses, como que se vació, se anodadó, dejando su trono de gloria para ocupar un lugar como un ser humano, aunque sin pecado, pero como un hombre. Sintió hambre, cansancio, sed, sueño y finalmente hasta murió, aunque después resucitó. Entró en nuestro mundo y se hizo uno de nosotros. No nos ganamos el amor de Dios. Dios, sin embargo, nos tendió la mano y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, incluso aún estando lejos. No importa cuán lejos esté una persona, Jesucristo la puede alcanzar y puede transitar por su puente. No nos ganamos, repito, el amor de Dios, pero nos rescata por su gracia. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, de gratis.
Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo, un obsequio de Dios. Gloria a Dios. Cuando Pablo le escribe a Tito, su amado Tito 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha expresado para salvación a todos los hombres, no unos cuantos, no una clase selecta. En Romanos 5:1 dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Los planos y proyectos del puente de la gracia de Dios se iniciaron en algún punto X de la eternidad que ni tú ni yo sabemos. ¿Qué dice, pastor? Lo que usted está oyendo. Viene en nuestro auxilio el apóstol Pedro en el capítulo 1, 18 al 20, y dice Pedro que Cristo, Jesucristo, fue destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor de vosotros. Así que en un punto X, cuando el mundo no había sido edificado ni hecho, ya este plan estaba predeterminado por el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y dice Pablo en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios. Dios es un Dios tremendo, es exacto. Tiene su agenda superior y mejor que esta agenda impía y globalista. Él tiene su agenda, y créanme que esta sí funciona. Y dice Pablo que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el arquitecto y constructor del puente de la gracia de Dios, y lo hizo en forma de cruz. La cruz parece un puente si usted lo pone así, pero qué bueno que ese puente nos da la salvación, el perdón. Los materiales para este puente, se me ocurrió la idea, sin entrar en ningún error y herético ni nada, son amor, misericordia, fidelidad y eternidad de Dios. Dios es amor, es un Dios de misericordia. Dios es un Dios fiel, porque aunque tú y yo fuéramos infieles, dice que Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y eternidad. Quiere decir que este puente es a prueba de todo tipo de armamento, aún armas atómicas, porque es eterno y eterno es Dios. Y ese es el mensaje grande y extraordinario que tenemos, amados hermanos, por el cual tenemos que darle gracias al Señor. Sí, en 1 de Juan 4, 9 al 10 tenemos un pasaje extraordinario. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él. El amor consiste, dice el apóstol, el amor consiste no en que Él nos amó, nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo fue propiciatorio. Si el sacrificio no era propiciatorio, no era aceptable, pues no funcionaba. Pero el de Jesucristo sí, lo envió en propiciación por nuestros pecados. Dios construye el puente del amor. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera, de una manera tan grande y extraordinaria, amó Dios al mundo, a ti y a mí, y al género humano, que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo en Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Dios ha mostrado su amor y lo ha mostrado de una manera increíble y extraordinaria. Ha mostrado el amor. En esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo para que vivamos por Él. El amor consiste no en que nosotros la hayamos amado, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. También podemos decir que este es un amor que es sin fronteras ni barreras. ¿Cómo Dios muestra su amor? En que siendo aún pecadores, dice Pablo en Romanos, siendo aún, va acentuado, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra mayor del amor de Dios, un amor
que excede a todo conocimiento. En Efesios 3, 17 al 19, es un amor incondicional por el hombre, sin fronteras ni barreras. Y Pablo habla de las dimensiones del amor de Dios: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y que seamos capaces con todos los santos, con todos los cristianos, de comprender y entender amor que excede a todo conocimiento. Así que si buscamos la inteligencia artificial acabadita de salir, calientica todavía, no es posible que la inteligencia artificial tampoco pueda equilibrar y asimilar este amor de Dios. Es un amor que excede a todo conocimiento. Pero Dios es el Dios extraordinario que nos amó de tal manera que nos dio esa salvación. Y que el puente del amor de Dios y la gracia de Dios está expresado en estos pasajes. Pero en segundo lugar, el puente de la cruz lleva al monte Calvario, del monte Calvario al cielo. Por eso es que nadie ha podido hacer un puente semejante. Es imposible. Todos estamos destituidos, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron y están destituidos, cortados, eliminados de la gloria de Dios. Todos. Pero Dios estableció la cruz como un puente de reconciliación entre Él y el hombre. Y dice en Colosenses tiene un pasaje tremendo, capítulo 1, versículo 20, Colosenses 1:20, dice: por medio de Él, de Jesucristo, pronombre personal acentuado, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, la paz se establece, se realiza, se cristaliza por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, hermanos. Y esto es una bendición. Sí, también por medio de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2, 16 al 18. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, los judíos y los gentiles. El pueblo judío y el pueblo gentil se reconcilian mediante la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, matando en ella las enemistades, en ella, en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de Él, de Jesucristo y de Dios, a los unos y a los otros, o sea, a judíos y a gentiles. Y tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Qué claridad, amados hermanos! Este es el amor de Dios. Es un Dios extraordinario. Dios no delegó, dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segundo los Corintios 5, 18 al 21. Dios mismo estaba en la persona de Cristo, reconciliando, amistando, acercando al hombre con Dios. Y vino, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que tú y yo, mira a ver cómo te la arregla o cómo nos la arreglamos para entregar esta palabra de la reconciliación a través de un tratado, de lo que sea. La iglesia, ningún pastor, ningún presidente, ninguna alianza mundial cristiana tiene que darte este cargo y esta responsabilidad, nos la dio el Señor. Otras se nos dan en la iglesia, nos la pueden dar los pastores, pero esta de proclamar el mensaje de la reconciliación no es opcional, hay que hacerlo. Por eso me paso la vida andando con tratados arriba, pastor. Se me olvida el pañuelo, se me olvida el peine, cosas que a los hombres no se les olvida, pero se les puede olvidar. Pero un tratado no, un sellito, solo Cristo sabe. Hay que anunciarse, hermano. Tenemos el mensaje de la reconciliación y eso es algo muy importante. El niño del pesebre de Belén, 33 años más tarde, murió en una cruz para hacer el camino, el puente, como dice allí la palabra del Señor, para hacer el camino, el puente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene a mí
al Padre, sino por mí. Finalmente, ¿cómo llegar al puente? Que es la pregunta que debemos responder. Muy sencillo. A través de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo, Dios no ha cambiado su mensaje. Allí en Marcos 1, 14 al 15, dice que Jesús inició su ministerio predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, oye bien esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora observa las dos expresiones, arrepentidos y creer en el Evangelio. El mensaje no ha cambiado, hermano. Cambia todo, cambia la ciencia, cambia el mundo, cambian los seres humanos, todo cambia. Pero lo que no cambia es este mensaje que es incólume, como no cambia el mismo Dios, arrepentimiento y fe. Sí, esta es la palabra de parte de Dios que tenemos. Él nos llama. Ahí en Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un mensaje pertinente para un tiempo donde el hombre está lleno de cargas, de conflictos, de presiones. A veces nos levantamos y parece que el mundo se va a incendiar. Pero no, déjeme decirle, Dios está en control. Un mundo que parece descontrolado, Dios está en control. Y Dios es el Dios que en su tiempo obra. Cuando algo que dice la Biblia debe cumplirse, se puede caer el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor, Él dijo que no se iba a caer. La sangre de Jesús actúa como un limpiador. En 1 de Juan 1:7b, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que a veces algunos no entienden y andan con sus cargas y siguen arrastrando con sus problemas. El ladrón de la cruz fue limpiado en el momento que entregó su vida a Jesucristo. Allí en Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y acumules jabón de lavadero, la carga de tu pecado no podrá ser limpiada. Pero el milagro ocurrió, pastor. Ocurrió en el mismo momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. La sangre de Cristo actúa como un limpiador. Ese pasaje de Jeremías es impresionante. Lejía, jabón, no se podía quitar la mancha de su cara. Yo no sé dónde Elizabeth Díaz consiguió un limpiador de estos de manchas, que es para manchas específicas. Sin embargo, hay manchas que a veces no las remueven, pero la sangre de Cristo remueve todas las manchas, las tuyas y las mías. Y todo esto es posible si entramos en el puente de la salvación y de la gracia de Dios, que es Jesucristo. Todo lo demás es hojarasca, todo lo que te digan, solo Jesucristo es el camino. Él es la única solución al problema de la separación entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó triunfante, pagó la deuda por nuestro pecado. Y así tendió un puente sobre el abismo que nos separaba de Dios. Yo quiero leerles, para finalizar, Colosenses 2, del 13 al 15. Presten atención, abran su Biblia, búsquenlo, porque ahí dice cosas impresionantes. Cosas impresionantes que no se nos debe olvidar. Dice el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados, en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, no unos cuantos. Observa lo que dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos, ¡wow!, que había contra nosotros, contra ti, contra mí, contra todo el género humano y contra el ladrón de la cruz, que nos era contraria. Esa acta representa la ley y todas sus aristas, que nadie podía cumplir. Es un acta. Son decretos, fueron anulados, que nos era contraria, y la quitó de en medio, hermano, wow, y la clavó, clavándola en la cruz. Semejante cruz tiene millones, pastor, de decretos que han sido violados por los seres humanos. Los clavó en la cruz, wow, clavándolos en la cruz.
y despojando, porque no terminó ahí la cosa, dice en el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque Jesucristo resucitó y subió por encima donde están esos principados y potestades, venía exhibiendo el triunfo. Este es un pasaje para aprendérselo de memoria. Léase Colosenses mensualmente, léase Romanos mensualmente, que habla de la justificación por el pecado. Pagada y saldada está la deuda. Amados hermanos, necesitamos constructores de puentes. El puente del evangelismo, del discipulado, del trabajo misionero, puente de afecto, de testimonio cristiano, el puente del amor y de la gracia de Dios, el puente de la oración, y pueden ser muchos más. Hay que unir la meseta árida del egoísmo con la montaña prodigiosa de la buena voluntad, el sendero bordeado de profundo precipicio de odios y resquemores, con el valle donde florece el amor y la bondad de Dios. En la suciedad de los pantanos del vicio y el pecado y la condenación, a la salvación, el perdón y a la vida que Dios nos ofrece por la fe, la sola fe y la sola gracia en Jesucristo. Y hago una pregunta: ¿te gustaría transitar por este puente? La mayoría de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos transitado por el puente, hermano? Levanten su mano. Gloria a Dios, la mayoría. Si hay alguien que no ha transitado o se bajó y tiene sus dudas, te invito a que vengas a Jesucristo en este momento y pases a través de la cruz. Porque el acta de los decretos judiciales, leímos en Colosenses, fueron clavados. Saldada está la deuda. Tu deuda y la mía es impagable, pero hubo uno que la pagó. Y ese uno fue Dios mismo cuando se encarnó en la persona de Cristo. Este es el mensaje que tenemos que entregar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Señor, gracias te damos por tu palabra, por la esperanza y el mensaje que tenemos por la fe en Jesucristo. Y sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo oramos. Amén. Dios le bendiga.